con el auspicio de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Abrimos la mirada.cl, fen.uchile.cl. Presenta La Mesa. Bienvenidos a este nuevo capítulo de La Mesa, esta coproducción del Mostrador Mercados y la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Hoy volvemos, yo sé que nos llegan mails, a veces volvemos al tema que ha dominado un poco la primera parte de este año en estos programas, que es la reforma tributaria. Tuvimos 2 semanas sin el tema, ahora volvemos. Se viene esta semana el periodo crítico, entra al Senado, comienzan a entrar las indicaciones. Nuestro invitado es Claudio Agostini, economista, algunos le dicen el padre de la reforma original antes del protocolo. Acá Oscar Landarreche le dijo el Lionel Messi del fútbol. Así que bueno, Claudio, muchas gracias por venir. Es economista, es profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez. Ha estado asociado con algunas partes políticas de la democracia cristiana, si no me equivoco. Pero con la candidatura de para ser transparente. Bueno, primero, gracias por venir. Hace tiempo queríamos hablar contigo. Bueno, primero voy a empezar de lo original porque parte del trabajo tuyo fue incorporado en el proyecto original. Tú estás on the record, que le cambiaron algunas cosas, pero un poco, ¿cuán buena o cuán mala era el proyecto original que después se ha cambiado? Después hablamos lo que se viene. O sea, el proyecto original tenía muchas virtudes en el sentido de simplificar el sistema tributario, de cerrar muchos espacios de elusión, de reducir muchos regímenes especiales que generan incentivos perversos, generan que la gente se disfrace de lo que no es para pagar menos impuestos, y hay distorsiones ahí grandes. Creo que esa es una parte del proyecto original que la hacía bastante bien. Y eso, no sé, 70-80% de la reforma en esa línea me parecía muy razonable. Había un área que es la que generó más ruido, sí, y es en la que uno tenía más incertidumbre, que era respecto a los efectos que tenía la reforma fundamentalmente en el ahorro y en la inversión. Y ahí es donde yo mismo tenía discrepancia respecto al proyecto, y creo que ese, no sé cuánto habrá sido, 20-30% del proyecto generaba algo de nerviosismo con razón. Y en particular, lo de la retención del 10% y pasar absolutamente a un régimen de vengado. Era un impacto tan porque el 10% ya se fue, ya no existe, y que era una parte que en un momento lo declaraban como era parte del corazón y que no cambiaba. ¿Te hacía ruido eso? ¿Tú crees que era lógico, que era parte de una reforma necesaria? No, yo creo que ese es un buen ejemplo de las cosas que sobraban en esa reforma. O sea, esa retención de 10% extra enredaba el sistema tributario, lo hacía más complicado de implementar, más complicado de fiscalizar. Había serias dudas de que los contribuyentes pudieran replicar el cálculo que hacía impuestos internos para ver si estaban bien calculados sus impuestos. O sea, yo creo que esa es probablemente de las peores partes que tenía el sistema tributario, y en ese sentido es una buena noticia que se haya caído porque nunca debió haber estado. No existe un sistema tributario que tenga un esquema así. Y la crítica que se le hacía a la forma en que porque más allá del segundo se le quita un poco el aspecto ideológico, las críticas más técnicas sobre la eliminación del fútbol venían no en la eliminación en sí, sino que cómo se hacía la eliminación del fútbol y las alternativas que faltaban, porque no le ponían frente. Que eran críticas válidas porque el fútbol es como dices, esto es expertise, ¿no? El análisis que se usó, el análisis que tú hiciste con datos del Servicio de Impuestos Internos, sí, que nadie tuvo acceso, que a ti te las dieron que pudiste usarlo y tratar de cuantificar un poco. O sea, yo creo que probablemente el punto más complicado de discutir es exactamente ese, porque cuando uno mira el mecanismo del fútbol, el fútbol es un libro de contabilidad, entonces hablar del fútbol como el fútbol no sé si tiene mucho sentido, es lo que está detrás, lo que importa. Pero agarró una dimensión política impresionante. O sea, el libro de contabilidad más famoso de la historia, cuando hace 6 meses atrás nadie sabía ni que existía. Sorprendente. Pero lo que está detrás es lo que importa, digamos, que es un mecanismo que estaba bien intencionado, en el sentido de decir, si tú tienes una empresa y vas a reinvertir las utilidades en tu empresa,
te difiero el pago de tus impuestos personales hasta que retire. Entonces te genera un incentivo para que tú reinviertas y el objetivo es que aumente la inversión. Hasta ahí esa es la parte bonita del FUT. Claro. Pero cuando uno mira qué pasó con el FUT, hay una parte que es 47, 48% del monto que está acumulado en este registro, que efectivamente tiene ese rol y cumplió bien ese rol. Pero hay un 52, 53%, que no es poco, que es un mecanismo distinto. Yo puedo disfrazar muchos de mis ahorros personales o puedo mantener las utilidades que tengo en mis empresas y las reinvierto en otras sociedades fuera, en las Islas Caimán, por ejemplo, aparece como reinversión, así que no tengo que pagar el impuesto personal que me corresponde, y una vez que saqué la plata a las Islas Caimán, hay 1000 formas en las cuales me las puedo gastar, me las puedo retirar y no van a pagar los impuestos que les corresponden nunca. Y eso es elusión tributaria porque son mecanismos legales para los cuales se hace. En algún esquema ya es un fraude. Claro. Es fraude, o sea, saqué la plata y me la gasté y eso no era consumo lo que permitía la ley, ¿no es cierto? Entonces hay una mezcla entre fraude y elusión. Y cuando estamos en montos que estamos hablando de mitad y mitad, o sea, al final, para ponerlo en fácil, tú tienes un esquema que funciona 50% de las veces bien y 50% de las veces para hacer fraude o elusión, sí, si es que lo lograste hacer legal. Bueno, la pregunta de política es bien complicada. Uno dice, desde mato este sistema, que es lo que hacía la reforma, lo mato de una vez, absolutamente desaparece. Y eso implica que toda la parte mala desaparece, lo cual es una buena noticia, pero la parte buena también, lo cual es una mala noticia. Y ese es el lado en que uno se ponía más nervioso. Entonces uno dice, ok, si vamos a matarlo, que es algo con lo que yo simpatizo, cuando tú tienes un mecanismo que 50% se usa para eludir, matarlo como mecanismo suena razonable al menos. La pregunta es, ¿qué haces para rescatar el 50%, que funciona? O sea, ¿qué hacemos a cambio? Y la reforma original hacía nada y muy poco al respecto. Entonces, yo creo que esa es la parte que generó más ruido, más discrepancia, y a mí me parece que es una discrepancia válida. O sea, si tú tienes un instrumento que lo mataste y con eso mataste 50% malo, bueno, tienes que decirme qué vas a hacer para que el otro 50% bueno pueda existir de alguna forma con otro mecanismo. Y eso no estaba. Otra de las críticas que desde el punto de vista político tuvo mucho impacto y que tú en una entrevista de radio refutaste con datos duros, fue el rol que tuvieron las pymes en crear un clima político que obviamente la moneda lo sintió, las encuestas se reflejaba, Suet tuvo un rol bastante activo en las redes sociales, dar entrevistas. ¿Cuán negativas eran válidas esas críticas? Porque nosotros hemos tenido acá otros economistas que dicen que no, que la verdad que a lo mejor al margen, pero que en general fue una operación más política que técnica, que eran válidas porque desde el punto de vista de la presión que sintió la moneda o Hacienda para hacer ciertos cambios, muchos le dan crédito a este movimiento que lideró Suet. Yo creo que las críticas tienen una parte válida, que yo creo que es la más pequeña, y una parte que a mí, desde el punto de vista técnico y tributario, no tiene ninguna validez. Déjame partir por el fondo, cuál es el criterio general que uno quisiera tener. Uno quiere que las personas paguen impuesto al ingreso de acuerdo a sus ingresos. Eso debería ser el norte de un impuesto al ingreso. ¿Cómo te ganaste esos ingresos? Debería ser irrelevante. O sea, si tú tienes 10 empresas chicas, yo tengo una grande, otro es trabajador dependiente, otro independiente, y todos ganamos lo mismo, todos deberíamos ganar lo mismo. No hay ninguna razón por la cual solo porque tú tienes pyme vas a pagar menos que nosotros si todos ganamos lo mismo. No hay ninguna razón económica que justifique eso. ¿Okay? Eso es lo que no se puede perder como norte en una reforma tributaria. Y hoy día muchos de estos mecanismos existentes que permiten, entre comillas, incentivar las pymes, fundamentalmente lo que logran es que el que se disfraza de pyme pague menos impuestos de lo que le corresponda. Es el resultado final. ¿Y había mucho disfraz? Hay mucho disfraz, hay mucho disfraz. Cuando uno mira los datos, la cantidad de pymes de papel en este país es grande y crece a una velocidad grande, más grande que las otras. Así es. Entonces uno dice, ok, estamos generando mecanismos para promover pymes, pero son pymes
es un emprendimiento tributario. O sea, estas son para promover el emprendimiento. Es el emprendimiento tributario el que estamos abordando, digamos, porque es un incentivo. Si yo puedo poner mis ingresos en una pyme, pago menos impuestos que si no lo hago. Entonces siempre me conviene disfrazarme de pyme. Entonces eso es algo que hay que tener en cuenta. Lo segundo es, en algunos de estos mecanismos de pyme, es donde más fraude hay. Yo sé que esto políticamente es difícil decirlo, no cae muy bien, y Juan Pablo Suet, que habla y defiende las pymes, abrazo partido, a uno le gustaría escuchar a él también algunas de las otras cosas que pasan mucho en las pymes. O sea, el boleta y factura donde más se usa es en las pymes, no en las empresas grandes, en las pymes. Las deudas previsionales con los trabajadores, ¿a dónde están? En las pymes, no en las empresas grandes. ¿Quién hace la inversión en Chile? 75, 76% de la inversión está en las empresas grandes, no en las pymes. Entonces, poner las pymes en su contexto, y no es que yo sea anti-pyme, no lo soy. Pero siempre se da, y no solo en Chile, en Estados Unidos, donde yo estuve antes, siempre que decían, no, 7 de cada 10 nuevos pegas las crea una pyme. ¿Eso es un mito o es verdad en Chile también? En Chile los datos son que 60% del empleo lo generan las pymes. Esos son los datos. Y está bien que existan las pymes, esto no es... Claro. Pero tanto incentivo tributario a las pymes genera distorsiones grandes. Una es esta que estamos hablando, de personas que se disfrazan de pyme pagan menos impuestos de lo que deberían. O sea, si Bill Gates tiene 1.832 pymes, no hay ninguna razón por la cual tenga que pagar menos impuestos que lo que le corresponden. Y si estuviera en Chile y hace las 1.832 impuestos, pagaría la mitad de los impuestos de lo que le corresponde. Entonces uno dice, aquí hay una distorsión que no está bien, que no está bien, ¿no es cierto? Y eso es algo de lo cual uno debería hacerse cargo. Lo segundo es que tanto incentivo pyme, y esto está mostrado en varios países, pero en Chile no tenemos datos para verlo bien, al final es un incentivo a quedarse chico siempre. Siempre. O sea, si yo soy pyme y crezco y paso de no pagar impuestos, pagar poco impuesto a pagar más, mejor no crezco. Claro. O mejor divido mi empresa en varias pymes. O mejor mantengo la pyme en los límites de la pyme y el resto lo hago informal. O sea, hay un montón de distorsiones grandes. Y eso sí sabemos, países que tienen muchas empresas chicas, el crecimiento económico es menor que países que tienen menos empresas chicas y las empresas crecen a medianas y grandes. Y Chile tiene mucho más empresas chicas en proporción que otros países. Y eso uno se sospecha que es parte de estos incentivos a ser chico. Entonces es una distorsión también grande. Entonces, cuando uno piensa ¿por qué debería tener un sistema tributario distinto a las pymes que el resto de las empresas? Que es la pregunta legítima. Y la razón es simplemente por cumplimiento tributario. O sea, uno tiene, y todos los países tienen, un sistema tributario distinto para las pymes que no tiene por objetivo que paguen menos impuestos de lo que les corresponde. Ese no es el objetivo. Ese no es el objetivo, pero es lo que los dueños de las pymes y todos quieren. Es uno de los argumentos, claro. ¿No es cierto? Sino que el objetivo es, como tú eres chico y tienes pocos ingresos, ¿para qué te voy a complicar la vida haciéndote más difícil pagar impuestos y que tengas que llevar contabilidad y contratar más contadores? O sea, que te salga caro cumplir con tu obligación tributaria, te estoy dificultando la vida cuando eres chico, cuando eres grande no. Entonces busquemos un sistema simplificado que te permita cumplir con tus obligaciones tributarias en forma fácil. Y para eso hay buenos mecanismos de contabilidad simplificada, contabilidad por flujo de caja, y cosas muy simples. Pero la idea es tener un sistema que te simplifique el pago de impuestos y no que haga que pagas menos de lo que te corresponde. Y en Chile, con la excusa de simplificar el pago, estamos generando mecanismos que hacen que paguen menos de lo que corresponde. Y entonces tenemos un problema. Mira, hablemos ahora de lo que se viene. Este famoso protocolo. Bueno, el gobierno llegó al poder, llegó al gobierno... El gobierno de la nueva mayoría presentó esta reforma tributaria. El primer tiempo, como le dicen ellos, fue, yo creo que no es injusto decir que fue un poco aplanadora, ¿no? Sobre todo en la Cámara de Diputados. Vienen las críticas, viene el debate político, no discutimos lo que estaba bien, lo que estaba mal, y ahora hacen un acuerdo que sorprendió, yo creo que a muchos, si no a todos, mundo político, y hacen un acuerdo en que, más allá del titular de que va a recaudar 3.2 puntos del PIB, 8.200 millones de dólares, y le van a subir los impuestos a las empresas al 25, al 27%,
es como empezar de cero. Es una de las descripciones que lo han dado economistas de afuera y gente que nosotros hemos hablado en Hacienda. ¿Te sorprendió primero lo drástico que fue como que tirar todo por la ventana y empezar de cero? ¿O a lo mejor es un poco una exageración al describir lo que está pasando? O sea, a ver, a mí me sorprendió el retroceso en algunas dimensiones en las cuales la reforma era buena. Eso es lo que más me sorprendió. ¿Lo del FUT, lo que estábamos hablando del FUT principalmente? No, pero en renta presunta, por ejemplo, hay un retroceso grande. O sea, hay varios mecanismos de elusión aquí que se amplían y que me parece preocupante y que generan inequidades tributarias grandes. O sea, cuando el gobierno dice voy a hacer una reforma tributaria que tiene como objetivo recaudar 8.200 millones, simplificar el sistema tributario, reducir la elusión y hacer que el sistema tributario sea más equitativo, que dos personas que ganen lo mismo paguen lo mismo, hay un retroceso en el acuerdo respecto al proyecto anterior. Y eso me sorprendió, porque va contra los objetivos iniciales que el mismo gobierno se dio, independientemente de si uno los comparte o no, digamos. Pero, entonces eso me sorprendió, reconociendo que es bueno llegar a un acuerdo. O sea, yo prefiero tener un sistema tributario en que la gran mayoría del país se siente interpretado, de que es un sistema simple, justo, equitativo, razonable, fácil de fiscalizar, fácil de cumplir. Eso es lo que uno quisiera. Y prefiero que eso se haga con un acuerdo en que la mayoría estamos de acuerdo, en que logramos un buen sistema. Ese tipo de acuerdo es algo con lo que simpatizo. Pero este acuerdo tiene una mezcla con la cual simpatizo menos, que tiene cara de decir cómo llego a un acuerdo. Estoy caricaturizando un poco y puedo ser injusto con el ministro, pero es lo que uno ve. Bueno, le digo que sí a las pedidas de cada uno de los grupos de presión y llego a acuerdo. Entonces la Asociación Nacional de Agricultura quiere que se amplíe la renta presunta, se amplía la renta presunta. La Cámara Chilena de la Construcción quiere que se amplíe y se mantenga el beneficio del IVA de la construcción, mantengo el IVA de la construcción. Entonces, muchas de las distorsiones que habían y que la reforma eliminaba, lo cual era bueno, hacía un sistema tributario mejor, más eficiente y más justo, en el acuerdo da la impresión que primaron grupos de algunos intereses particulares que lograron mantener sus exenciones y sus prebendas tributarias. Si tuvieras que elegir una de las que más te molestan o te preocupan o crees que son malas como política pública para el país. Déjame elegir dos para no hacerlo tan complicado. Bueno, dos. Una es la renta presunta. La renta presunta es un mecanismo de elusión en Chile enorme, en magnitudes de las cuales no sé por qué razón no se quiere tomar conciencia dado que tenemos datos. O sea, cuando uno mira todas las utilidades de las empresas de renta presunta, que se supone que son pobrecitos agricultores, pobrecitos transportistas y pobrecitos mineros, cuando uno mira a esos pobrecitos, 86% de todas las utilidades de esas empresas pertenecen al 8% más rico de Chile. Esos son los pobrecitos chiquititos renta presunta. No son ni pobrecitos ni son chiquititos, sino que están disfrazados de agricultores chicos, transportistas chicos y mineros chicos. Pero no son ni chicos ni son pobres. Y con esto, cuando uno mira sus ingresos, uno dice, ok, eso son las utilidades de todas esas empresas a quién pertenecen. Miremos ahora a los dueños. ¿Cuánto pagan y cuánto deberían pagar si no estuviera el mecanismo de renta presunta? Logran bajar su carga tributaria a la mitad. O sea, tenemos el 8% más rico de Chile que a través de mecanismos de renta presunta paga la mitad de lo que debería. Eso es un escándalo. A mí me parece un escándalo. Y en este protocolo eliminan los cambios que Exactamente. Entonces, la reforma original no hacía la pega completamente, porque la reducía, pero todavía dejaba la renta presunta en vez de matarla, que es lo que hay que hacerlo. A esta altura la renta presunta no tiene ninguna justificación técnica para existir. Tenía su justificación en los años 70, cuando era difícil fiscalizar, no había computadores, era complicado que los agricultores tuvieran contabilidad. ¿Y por qué el gobierno? Hoy día basta con que tengan una cuenta corriente y lleven los ingresos y egresos de su empresita en la cuenta corriente y es suficiente para poder cambiarse a un sistema de contabilidad simplificado como el 14TER y no tener renta presunta. O sea, hoy día no hay razón para tener renta presunta. Y es un mecanismo de elusión enorme. ¿Y el segundo punto? Y el segundo punto es, uno siempre quiere recaudar lo más cercano a la fuente de los ingresos, porque eso reduce la evasión. Y hay varios ejemplos de esto en Chile. Por ejemplo, cuando tú das una boleta de honorario, se te retiene el 10%. Entonces, una parte del impuesto
lo capturo automáticamente. Claro. ¿No es cierto? Yo podría hacer la misma boleta de honorario sin retención. Sí, claro. Pero es mejor tener retención, Sí. porque recaudas una parte al tiro y eso reduce la evasión muy fuerte, muy fuerte. El mecanismo de tener un impuesto a las empresas, las utilidades de las empresas, que después se reconoce cuando tú pagas tus impuestos personales, cumple el mismo rol. Es igual que la retención de la boleta. Claro. Tú tienes una empresa, tienes utilidades, pagas el impuesto de primera categoría, que tienes 20%, que es una retención. Y después cuando tú retiras la plata, tú pagas el impuesto que te corresponde y yo te reconozco el 20% pagado. Claro. Igual que la boleta. Sí, sí. Es lo mismo, lo mismo. Y hoy día se crea una exención para las empresas. Además, aumentaron los topes a qué empresas se pueden acceder, o sea, esto de nuevo es abrir el espacio en los cuales a partir del 2017, dice el acuerdo, va a ser voluntario el impuesto de categoría, o sea, es voluntario tener la retención. O sea, esto no es distinto a que yo diga todas las boletas de honorario desde el 2017 en adelante es voluntario tener el 10%. Eso tiene como efecto aumentar la evasión y aumentar la elusión, está medido en todos los países y esa es la razón por la cual uno quiere tener retención ahí. O sea, lo que sabemos de este protocolo, que los detalles los vamos a empezar a ver esta semana, ¿es peor de lo que había? En algunas dimensiones sí, por supuesto. Por supuesto, en algunas dimensiones sí. En renta presunta es peor que lo que se aprobó en la Cámara, sin ninguna duda. En regímenes para las pymes es peor que lo que se aprobó en la Cámara. Abre espacios de elusión más grandes y abre inequidades más grandes. Bueno, tenemos ahí, lamentablemente estamos quedando corto de tiempo y quiero hacerte una pregunta antes de irnos, pero bueno, hay un montón de otras, pero el ministro Arenas hace unos días en un seminario de moneda fue tajante. Es la primera presentación que él hacía ante empresarios desde que se firmó este protocolo de acuerdo y fue muy agresivo, y lo digo en un buen sentido, me falta vocabulario, de que absolutamente el nuevo plan, la reforma, iba a recaudar 8.200 millones de dólares y que incluso podría recaudar más, pero que no iba a recaudar menos. Y dijo que la gente que está haciendo críticas, los economistas que le hacen críticas, es porque están mirándolo desde el punto de vista agregado y que no, que esto hay que verlo como lo han hecho ellos, con datos micros, etcétera, etcétera, etcétera. Tú eres bastante técnico, entiendo yo, como economista, y has visto números. ¿Va a recaudar 8.200 millones de dólares? Con la información que hay hasta ahora, yo tengo la impresión de que no. Y la razón son datos micro, no macro. Sí. Yo no soy macroeconomista, así que no miro los datos macro en general, me acomodan más los datos micro. Si uno mira los datos del informe financiero de la reforma que presentó el gobierno en la Cámara, que espero estén calculados con datos micro detrás, no sabemos la metodología, solamente sabemos los números desagregados por ítem. Y uno mira lo que se hizo y cómo afecta esos ítems, ítem por ítem, hay claramente más pérdidas de recaudación que ganancias de recaudación. Entonces en el neto no es evidente que esas cosas sumen y se logren compensar. Esa es una dimensión con esos datos. Y en las otras, uno, si bien es difícil de medir, en las que sí tenemos datos como esta de renta presunta, que conozco bien, o algunos de estos beneficios PYME, las magnitudes en las cuales va a aumentar la elusión son más grandes de las que se sospechan. Y de ahí que va a ser más difícil. Entonces, y ahí la pérdida de recaudación va a ser mayor de la que muchos creen. Bueno, te tengo que parar con eso porque me pasé 3 minutos. Gracias, Claudio Agostini. Muchas gracias a ti. Esta ha sido una nueva edición, nuevo capítulo de La Mesa, esta coproducción del Mostrador Mercados y la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Les recuerdo que nos sigan por Twitter, en Facebook y será hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias, Claudio. Muchas gracias a ti.